Muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches, según desde donde te encuentres. Estas son las noches de terror con Dania y esta es tu dosis de terror. Hoy te tengo el terrorífico caso del hombre polilla. En alguna ocasión todos hemos podido contemplar estupefactos las impresionantes imágenes de la caída del denominado como Puente de Plata sobre el río Ohio en los Estados Unidos, el Silver Bridge, balanceándose y cortoneándose en el aire esperando ese irremediable salto al vacío que no tardaría demasiado en llegar, ante el estupor de conductores y peatones que se cobraría como víctimas. Imágenes verídicas que nos recuerdan una vez más que todo en esta vida tiene un principio y un final. Esta es la crónica de una tragedia. Sucedió una tarde de invierno en 1967. Era el 15 de diciembre sobre las 5 de la tarde. Se desataría la tragedia que conmovió y paralizó el pulso de Norteamérica en unas fechas tan señaladas como las navideñas. La carretera y el puente que cruzaba el río Ohio era la alternativa ideal para salir de compras y presentes navideños para familiares y amigos. Había que cruzar el denominado Silver Bridge o Puente de Plata, que recibiría dicho nombre por el color en el que había sido pintado una vez finalizada su construcción en el año de 1928. Eran las 5:04 p.m. cuando el puente comenzó a ondearse y desequilibrarse, formando increíbles arcos en el pavimento y en su estructura. Nada bueno se presagiaba. Corrió un viento de velocidad moderada y la tragedia estaba a punto de comenzar. En ese momento, un testigo que transitaba por él mismo escuchó claramente cómo en el puente emergía un ruido chisporroteante. Otros testigos habían oído levemente la misma característica de ruido en la estructura 30 minutos antes. El puente se quebró y cayó. 64 personas que cruzaban en ese momento murieron trágicamente. 46 de ellas y 13 vehículos quedaron destruidos. El puente destrozado. Es la crónica de una nefasta tarde sobre el Silver Bridge. Curiosamente, en la zona donde fue construido el Silver Bridge, entre la unión de los ríos Kanawha y Ohio, se produjo entre los años 1774 y 75 una serie de enfrentamientos sangrientos que acabarían en tragedia y maldición. La zona de esta misma época se le atribuye un lugar maldito, que daba lugar a inundaciones e incendios que ha tenido atemorizados a sus lugareños durante siglos. Corría el año de 1774 cuando se produjo una batalla indoeuropea en la zona. El 10 de octubre de 1774 se enfrentaba en cruel batalla las tropas de Virginia al mando de Andrew Lewis y una confederación multitribal comandada por el guerrero Shawnee Cornstalk. La batalla se produjo entre la unión de ambos ríos y la parte fue ocasionada debido a que el americano nativo era legislado en Virginia por europeos, en este caso por Mr. Dunmore, de origen británico y un fuerte carácter que creía que la milicia firmaría el tratado de paz. Pero la Confederación prefirió luchar por su libertad y perdió. Cornstalk lanzó una terrible maldición a la zona de la batalla durante 2 siglos antes de morir. Maldigo este lugar por 200 años. Que la sangre de los caídos no dejen vivir en paz a estas tierras. Y ciertamente lo logró. Durante los 2 siglos venideros la zona sufrió plagas, incendios e inundaciones.
Los ovnis también han hecho presencia en la zona y es también conocida por los frecuentes avistamientos que en ella se suceden a lo largo de los años de vida del fenómeno ovni. El misterio del siglo XX, durante los años 1966 y 67, los avistamientos ovnis fueron múltiples en ambas orillas del río Ohio. Incluso fueron visitados por humanoides de aspecto nórdico, altos, con trajes ceñidos, de color plateado y largos cabellos. En otoño de 1966, los aparatos de radio y televisión se comenzaron a ver y oír mal, y aparecieron en el cielo unas extrañas formas esféricas muy luminosas de origen incierto y desconocido. Los automóviles que pasaban por el sur del área TNT en la carretera de Camp Conley se detenían sin razón aparente y en los meses de marzo y abril de 1967 los objetos voladores no identificados solían bajar y hacer vuelos rasantes por la zona ante los atónitos ojos de los militares de testigos que allí se congregaban. La relación entre los avistamientos ovnis y las apariciones del Mothman eran inversamente proporcionales, y cuando abundaba de uno de ellos, había carestía del otro. Un curioso fenómeno más añadir a la zona. El 19 de mayo de 1967, un grupo de personas informó a la policía de haber visto un ovni aterrizando sobre el campo cercano al Instituto River Junior de Point Pleasant. Y la misma tarde del 15 de diciembre de 1967, un objeto volador no identificado fue visto por la familia Lilly en la carretera de Camp Conley. Aquella tarde-noche se llegaron a contabilizar hasta 12 no identificados sobre la zona. Pero por si algo es conocida la zona del Silver Bridge, es por la enigmática figura del Mothman, u hombre polilla, como popularizó una periodista que se hizo eco de la aparición del mismo, a tenor de las descripciones de los testigos que hacían del mismo. El mito del hombre polilla es una de las historias que más aparece sacada de las leyendas urbanas que de una experiencia real. Pero la seguridad de los testigos y los atestados policiales hacen de la misma una historia de cierta solidez que, debido a los antecedentes paranormales de la zona, hacen que esté por méritos propios en estas líneas. Apareció por primera vez un 12 de noviembre de 1966, cerca del cementerio de Glendale de Virginia Occidental. Kenneth Duncan de Blue Creek dijo que un ser humano pardo se deslizaba entre los árboles y estuvo a la vista durante un minuto. Un año antes, un chico dijo haber visto a un ángel cerca del río Ohio, y en el verano del mismo año de 1966, una mujer del pueblo dijo haber visto a un hombre con alas como una mariposa sobre el valle de Ohio. Newell Partridge vio dos objetos rojizos en un campo cercano a Salem en la noche del 14 de noviembre de 1966 y una extraña silueta alada que la provocaba. Los señores Scarberry y Mallet cruzaban un sumidero de armas de la Segunda Guerra Mundial a 7 millas del Point Pleasant. Al pasar junto a una vieja central eléctrica, vieron una extraña criatura junto a la carretera observándolos. Aparentemente, y estos aceleraron, pero la extraña criatura les siguió. Tras una agónica persecución, la criatura desapareció y el grupo aterrorizado se detuvo en la oficina del sheriff del condado de Mason y explicaron a su suplente, Millard Halstead, lo sucedido. Al llegar a la policía al lugar, solo comprobaron las raras interferencias en la radio, pero de la criatura no había ni rastros. Los relatos se disparaban y la periodista Mary Harry, corresponsal en Point Pleasant,
del Messenger de Athens, Ohio, popularizó aún más el tema del extraño ser que rondaba las orillas del río Ohio. El diario Stars and Strips se hizo eco de la noticia y la televisión también tomó cartas en el asunto, llegando desde New Haven y Charleston para cubrir la noticia. Un nuevo encuentro lo protagonizaría el 16 de noviembre de 1966. Los señores Raymond Walmsley y la señora Marcella Bennett y su hija Tina, cuando se dirigían a la casa de la familia de Ralph Thomas, vieron como unas luces rojas se movían sobre el área TNT, que era como se llamaba la zona del sumidero de armas. Era un ser grande y gris, más grande que un hombre y de grandes ojos rojos inflamados terribles, recordaba la señora Bennet, e incluso llegó a quedar hipnotizada por el ser, teniendo que intervenir la señora Walmsley, ya que no podía moverse. Se tuvieron que encerrar en la casa siendo acosados por el misterioso ser. Se llamó a la policía, pero nuevamente al llegar el horror había pasado. La señora Bennet tuvo que ser tratada psicológicamente y desde entonces tenía el presentimiento que la extraña criatura seguía en el lugar. Y no se equivocaba. El 25 de noviembre Thomas Uri circulaba por la carretera 62 al norte del área TNT. A las 7 de la mañana vio como un ser alto gris se elevaba verticalmente sobre la zona. Circuló hasta ver al sheriff George Johnson y contarle lo vivido. Días antes, la policía de Charleston recibía la llamada de Richard West. Era el 21 de noviembre a las 22:15 horas lo atendió el agente Tucker, y el testigo solo acertaba a decir que estaba viendo al hombre murciélago, que tenía el aspecto de un hombre y era de gran tamaño, con unos grandes ojos encarnados. El 26 de noviembre, la señora Ruth Foster afirmaba estar viendo al Mothman. Connie Carpenter regresaba a casa el 27 de noviembre cuando sufrió el acoso de Mothman. Un ser grisáceo con grandes ojos se dirigió contra su vehículo de frente y fueron unos momentos muy duros. Y en días posteriores sufrió inflamación de ojos, algo que le suele dar en los encuentros con ovnis. Pronto se quiso explicar la aparición del Mothman en el entorno del río Ohio como el causado por una grulla canadiense cuya característica principal son unos grandes círculos rojos en los ojos, que le conferirían un aspecto similar a la visión de los testigos. Esta hipótesis solo fue respaldada por un grupo de personas que estando en las afueras de Lowey, Ohio, vieron pasar una bandada de aves muy cerca de Cat's Creek. Así lo declaró Marvin Shock. También el capitán Paul Jordan y Benjamin Enoch, bomberos voluntarios de Point Pleasant, afirmaron que indiscutiblemente se trataba de un pájaro enorme, pero un pájaro al fin y al cabo. Pero el punto débil de la hipótesis se daba por el simple hecho de que este tipo de aves no suelen tener como hábitat natural la zona del río Ohio. En la zona solo se capturaron dos extrañas criaturas para aquel entorno natural. Una blanca lechuza ártica que no se parecía al Mothman, y en junio de 1967 en New Haven se capturó a un buitre sopilote, que tampoco era obviamente la criatura que amenazaba a los habitantes de Point Pleasant. Los encuentros con el Mothman se seguían sucediendo y eran muchos los testimonios que iban sumando al ya santoral de múltiples encuentros con este misterioso ser. Los testigos incluso creyeron confundirlo, identificarlo con aeroplanos, aterrizando en el vecino aeropuerto de Galípolis, hasta que se percataban del aspecto humanoide del ser. Fue el caso de Everett Webb, Henry Upton, Leo Edwards, Ernie Thompson y Atkins. Curiosamente, los ufológicos hombres de negro hicieron su particular visita ufológica a un testigo de la existencia del Mothman. Se trataba de Connie Carpenter. La chica casi se ve obligada a entrar a un Buick de 1949 a la fuerza por un inefable e inepto hombre de negro.
e incluso recibió notas por debajo de la puerta en las que se le invitaba a guardar silencio bajo la amenaza de poder ser cogida sabe Dios por quién. La periodista Mr. Hyde ya había popularizado al Mothman a través de su periódico, e incluso había sido ya visitada por extraños hombres de negro y adictos al fenómeno ovni, que en unos casos la atemorizaban y en otras le entregaban carpetas con los principales avistamientos ovnis de la zona. Pero el hombre polilla seguía siendo un misterio. Solo se sabía que era una extraña criatura de unos 2 metros o 2 metros y medio, fuerte y ancho como una especie de traje o plumaje gris, sin cabeza aparente, grandes ojos rojos y muy separados, alas plegadas sobre su espalda y extendidas con una envergadura de 4 metros, que azotaban el aire al volar. Emitía unos extraños chillidos y en el vuelo emitía un extraño zumbido. Su velocidad de vuelo era rápida y las extrañas influencias hipnóticas sobre el ser humano. Mr. Hyde trató de explicar el caso desde otros puntos de vista. Los osos fueron el siguiente objetivo, pero pronto quedó descartado dado las características de los encuentros con el ya famoso ser. Se informó que cerca de la carretera 62 había tenido encuentros de este tipo, pero la opción del peludo animal se desechó. Se visitaron otras zonas de supuestos avistamientos con el Mothman en Jericho Road. Se tuvo el lugar preferente de análisis, pero no se llegó a nada pese a las insistencias noticias que hablaban de encuentro allí mismo. Se publicaron algunas otras referencias sobre estos encuentros durante los años de 1968 y 69, así como referencias del fenómeno ovni y humanoides. El 15 de septiembre de 1968 se sufrió una oleada ovni en Point Pleasant y el diario Messenger llegaría a publicar el 18 de septiembre una nota haciendo referencia al mismo. Tal y como cuento en el enigma de las catástrofes del fin del mundo. El último acto del Mothman en la zona se produjo un 14 de abril de 1969, cuando el perro del señor Atkins aparecería muerto con el corazón extraído y sin huellas de ningún depredador en la zona, ni en los alrededores. ¿Qué mató al perro del señor Atkins? ¿Qué era el Mothman? Como en todos los misterios que asolan nuestro mundo, el caso de la tragedia del Silver Bridge viene a sumarse a una larga lista de casos que no hacen más que levantar preguntas y tener pocas respuestas. Era el Mothman una serie de... Más bien era el Mothman una señal de aviso del desastre venidero del puente de plata o simplemente era parte de la maldición del Cornstalk. Era una inocente ave o tal vez mantenía una estrecha relación con un fenómeno ovni que tomó el pulso de la actualidad a la zona. Por casi todos es conocida la extraña afición de los no identificados por aparecer en los lugares donde se va a producir una tragedia o se ha producido la misma. Es como un síntoma premonitorio, algo que hace presagiar un desastre o una pérdida importante de vidas humanas. Dime tú, algo de lo que puedes estar seguro es que hay muchos fenómenos ufológicos en Point Pleasant y paranormales, como el Mothman. ¿Crees tú que el Mothman sea algún extraterrestre que viene a avisar sobre los desastres? ¿O tal vez solamente es obra de la casualidad y este Mothman sea algo más que un extraterrestre? No lo sé, déjamelo en los comentarios debido a que que este relato se terminó. Pero si te ha gustado, por favor dale like, suscríbete y toca la campanita para que así
te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba relatos a mi canal. Esto, esto ha sido todo por hoy y que pases muy buenas noches.